vamos con esto por ahora. Los héroes de One Punch Man son los peores. Es verdad, tengo que ver el tráiler. Después de esto vemos el tráiler. Últimamente me dio por ver el anime de One Punch Man una vez más, y fue grande mi sorpresa, porque me di cuenta de algo que siempre estuvo a la vista de todo el mundo, pero que sorpresivamente no encontré ni un solo video en todo YouTube hablando de este tema. Todos ya conocemos One Punch Man y My Hero Academia. ¿Y qué comparten en común estos dos animes, a excepción de los héroes y superpoderes? Exacto, un cazador o asesino de héroes. Un personaje movido por la creencia de que los héroes de sus respectivos mundos son unos ineptos, hipócritas o que comen vidrio. Y siempre es interesante analizar estos puntos de vista, pero hoy no venimos a hablar de Stein y sorpresivamente tampoco de Garou, o al menos no en su mayoría. Hoy vengo a hablarles sobre la imborrable ineptitud de los héroes. Los héroes de One Punch Man son inútiles. Sí. Bueno, más que los héroes en sí, que también, yo diría que es la organización de la asociación de héroes. Es una puta mierda la organización. La organización es horrible. Literalmente es básicamente un gobierno corrupto que cuando crearon, digamos, esa zona de defensa, ¿no? Esa ciudad defensiva, a los que metieron dentro son a la gente rica, a los que pagan a la asociación, son súper corruptos, se preocupan por temas de popularidad, ¿sabes? Yo puedo entender que en el mundo de Boku no Hero la popularidad importe, pero en el universo de One Punch Man, que cada 2x3 se están destruyendo las ciudades, pues yo la popularidad no es algo que metería por medio. Personalmente. One Punch Man, y el cómo la gran mayoría de estos demuestran un poco profesionalismo en sus labores que roza lo absurdo. Así que sí. Que tú que eres youtuber, ¿cómo sale eso de me gusta y no el típico contador? Pero a los me gustas no te sale. En plan, los me gustas no te sale. ¿A qué te refieres? Los me gustas tú no puedes ver en otros vídeos. Bueno, hay una extensión de YouTube, pero creo que no va a Los héroes de One Punch Man son los peores de la industria del anime. Y ya sé que muchos pensarán que One Punch Man es una parodia a los héroes populares. Y tienen razón, pero me da un poco igual. Pienso que es un tema interesante de tratar y yo simplemente vengo a exponer mi opinión. La tuya puede ser igual o totalmente diferente y eso está perfecto. Puedes manifestarla si gustas en los comentarios, pero siempre desde el respeto, por favor. Toma un chocolatito. Así que nada, iremos repasando los momentos del anime en los que los héroes o la asociación como tal cometen algún acto de ineptitud o irresponsabilidad. Así que pónganse cómodos y pillen una bebida porque este video viene cargadito. Cargadito voy a quedar yo con la funa que me va a caer. Toma. Nada más comienza el anime y ya tenemos la que para mí es la muestra de irresponsabilidad más grave de todas las que veremos hoy. Tenemos al gigante este, Marugori, siendo más específico. Saitama lo mira y nos dan un plano de la destrucción que causa con simplemente caminar. Este sigue caminando por unos segundos y de repente... Infravalorado este personaje, yo creo. A nivel de capacidad destructiva. Como sale en el capítulo 1. lanza un manotazo que destruye un pedazo absurdo de la ciudad, ocasionando una cifra exponencial de muertos. Y mientras todo esto sucede, ¿qué está haciendo Saitama? Parado en su hombro, literal. Saitama parado en su hombro, mientras deja que el gigante haga todo esto. ¡Mano! Y no solo eso, sino que para cuando Marugori se da cuenta, lo agarra y comienza a darle una putiza del tamaño de mi tula, provocando este nivel absurdo de daño, haciéndome recordar a mi ex. Cuando todos sabemos que perfectamente Saitama podría haberse liberado y matarlo inmediatamente sin tener que llegar a este punto, pero no, le mete el putazo. Pero Saitama va de tranquis. Luego de que murió una cantidad innombrable de civiles, que por cierto lo tira sobre los edificios, como dato. Tan solo el primer capítulo y ya la cifra... A ver, supondremos que sacaron a la gente, supongamos. De muertes por la irresponsabilidad de Saitama alcanza unos niveles estratosféricos. Y prepárense porque Saitama es el campeón de este video. Pasamos con la chica mosquito, contra la que Genos combate. Y en cierto punto Saitama llega. Genos no sabe quién es, así que simplemente piensa que es un civil más. Pero tan solo 10 segundos después, la chica mosquito ataca y Genos por la face incinera un radio de 500 metros a la redonda para acabar. No, pero ahí creo que sí que habían salvado a la gente y los habían sacado. En plan, creo que One Punch Man, eso al menos sí que furula más o menos bien, que la gente suele escaparse rapidito, entre comillas. ¿Sabes? Destrucción masiva es lo que hay. Pero yo creo que esto los evacuaron, efectivamente. Pero yo creo que esto es algo que pasa en todo, ¿no? Invencible, Marvel, DC. Si quieres ser algo realista, al final... o va a haber destrucción. Saitama lo podía cargar al bicho ese, que si lo podía levantar, sí. Como Kaiju 8, no recuerdo algo con los mosquitos. Sí, amigo, pero y en cierto punto Saitama llega. Genos no sabe quién es, así que simplemente piensa que es un civil más. Pero tan solo 10 segundos después... Ahora no escucho. Me cago en mi madre. Pero solo es cuando estoy en directo. ¿Tanto pausar el vídeo que se raya de esto? Podría ser. La chica mosquito ataca y por la face incinera un radio de 500 metros a la redonda para acabar con los mosquitos. Sí, amigo, pero... ¿Y Saitama? Pero bueno, vale la pena por acabar con los mosquitos. ¿Qué hijos de puta son los mosquitos? Literal, Genos se olvida de él y por sus santos metales incinera todo. Si Saitama llega a ser un civil cualquiera, se vuelve pollo frito, pa. Bueno, ahí es verdad. Pero bueno, técnicamente ahí Genos no es chévere, ¿no? En plan, yo aquí voy a ponerme lo más defensor del diablo que pueda, ¿no? Genos no es chévere. Genos, hijo mío, mira que yo te quiero, pero ni tú te salvas de este video. La casa de la evolución. Ambos llegan al lugar y Genos, sin previo aviso, destruye todo el edificio con un ataque. Cuando previamente...
A ver, técnicamente era el malo. El gorila este dijo que ahí dentro se hicieron experimentos con humanos. En pocas palabras, no me extrañaría que hubiera un pobre diablo ahí dentro que podría haber sido rescatado, pero llegó lleno y para el lobby, bro. Pasamos con la banda Togen, a quien Saitama ve en las noticias y literalmente dice estas palabras. A los que no Suena trabajan. aburrido. Y otras tarjetas No se tengo conforman por qué de jóvenes meterme. desempleados. Maestro, ¿cómo que no te vas a meter? O sea, que te va el culo lo que pasa con esos criminales sueltos. No te hacías llamar héroe. Y encima dice que solo va para que no lo confundan a él por uno de ellos por la calva. Qué hijo puta Saitama, Tremendo. Y por cierto, dejó escapar al líder de la banda. Sin comentarios. ¿Recuerdan a este tipo? Snake, el que le da la bienvenida a Saitama y Genos luego de convertirse en héroes profesionalmente. Pues como bien dice él, en la asociación hay una tradición llamada aplastamiento de novatos, que consiste en que héroes superiores que temen ser superados, pues aplasten a los novatos para evitar que asciendan. Así como es. Yo creo que esto es una burla o una crítica un poco también hacia la empresa japonesa, porque se ve que esto en las empresas japonesas es muy típico, que el novato que entra es aplastado y es buleado por los compañeros de trabajo. Esto es muy típico de Japón y no es coña, ¿eh? Yo creo que es un poco burla eso, ¿no? Este lo intentó con Saitama. Y no estoy generalizando, pero si esto es una tradición en la asociación, pues da mucho que pensar. Creo que hay problemas muchísimo mayores en este mundo de los que preocuparse que por esa infantilidad de ser superados, pero bueno. En la segunda aparición de Sonic no pasó mucho, más allá de que Saitama tardó un poco más de lo debido en detenerlo. Pasamos a la amenaza del meteoro. Bueno, ahí hay que decir que Saitama normalmente cuando son humanos se controla mucho. Y aquí sí hay telita, papá. Descubrimos que de la nada un meteoro cambió su trayectoria y se dirige hacia la Tierra, más concretamente a Ciudad Z. Pensar que técnicamente esto estuvo a punto de pasarnos hace poquito, ¿eh? ¿Os acordáis del meteorito este que cada 2x3 iba aumentando las posibilidades? Siendo una amenaza de nivel dragón, lo que significa que provocará la destrucción de Ciudad Z y posiblemente varias más, por lo que llaman a Genos a la sede de esa ciudad, pero cuando llega solo se encuentra Don Ramón, enterándonos por sus propias Ya habéis visto un rato. palabras, que los llamaron ahí, pero todos se fueron por la amenaza del meteoro. O sea, los llamaron, les dijeron, vengan para acá, colgaron y se fueron. Super troll la asociación. La asociación sí que es una mierda, tío. A nivel organizativo es horrible. Es súper corrupta, pero eso te lo dejan muy claro. Don Ramón también dice que el meteoro caerá en 35 minutos, pero no se les avisará a los ciudadanos hasta que falten 30 minutos. Aquí hay debate, porque se me hace sumamente debatible que el meteoro este cambiara su trayectoria para caer en los próximos 35 minutos. O sea Y que lo peor de todo es que viendo la tecnología de One Punch Man, fácilmente podían volar el meteorito ese, ¿sabes? se me hace imposible que el meteoro cambie su trayectoria y en 40 minutos caigo. Por lo que se me da a entender que literalmente se esperó hasta que faltaran 30 minutos para anunciar una evacuación. ¿En serio? Desconozco si esto es obra de la asociación ¿Cuál es la organización que mejor funciona en el anime? Hostia, es una buena pregunta, No sabría qué decirte, normalmente funcionan mal. o no, pero en caso de ser cierto lo que digo, se me hace un nivel de irresponsabilidad y poco profesionalismo tremendo. En fin, sin más, ya no se dirige a intentar detener el meteoro por sí solo, pero a la escena se une Meta Knight, quien parecía que iba a ayudar, pero revela que solo vino para probar sus nuevas armas contra el meteoro. O sea, que literalmente no tiene ninguna intención de ayudar. Y yo no conozco mucho sobre este personaje, pero estoy casi seguro de que poniéndole un poquito más de ganas podría haber destruido el meteoro junto con Jen. Sí, pero bueno, Metal Knight, en el caso de Metal Knight, quiero decir, es malo. Miren el ¿sabes? nivel de destrucción que provocan sus armas. Imagínense que hubiera mandado 2 o 3 robots como este. Por cierto, Tatsumaki podría haber detenido el meteorito. Que no digo que Sí, técnicamente sí. A ver, ahí tendremos que suponer que está de misión o algo. estuviera obligada, ya que tal vez estaba ocupada o algo. ¿Eh? Pero no sé, simplemente quería comentarlo. En fin, que Meta Knight no No hace ni sé qué mierda está porque no diciendo quiere, yo, por lo que tío. tiene que venir Saitama a destruir No el entiendo. meteoro. Lo que provoca que los dos héroes más insufribles del anime, Tank Top Tiger y Tank Top Black Hole, al día siguiente intercepten a Saitama y comiencen a acusarlo frente a Hostia, alguien se aprende los nombres de los Tam Top. Para mí todos son Tam Top y ya está, ¿sabes? todo de ser quien destruyó la ciudad. Cuando en realidad, sin su intervención, los daños hubieran sido 1000 veces mayores para degradar su imagen e intentar hundirlo por completo. Y así ellos darse publicidad. En fin, un acto de lo más bajo. Durante el arco de Rey del Mar Profundo no pasó nada, más allá de que Lindo parece sospechoso de ser un violín. Pero en general fue el arco en donde los Sí. héroes sí demostraron ser héroes de verdad. Y lo mismo con el arco de la invasión de Boros. Por lo que saltamos directamente a la segunda temporada. Y alto ahí máquina, que ya te veo mencionando a King en los comentarios. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema con King? ¿Ah? Todos sabemos que es el hombre más fuerte de todos, con una fuerza tan ridículamente superior que lo proclama como el héroe más justo y responsable de su universo. Y quien diga lo contrario. Vamos con Fubuki y su intervención. A ver, teniendo en cuenta que King técnicamente parece que va, o al menos hubo el intento de arco de que se hiciera fuerte y tal. No sé si se avanzará con eso, porque que yo recuerdo en el webcomic al final no acaba pasando nada. Pero molaría que se hiciera algo con King, ¿sabes? Tampoco que se hiciera fuerte, pero que al menos que llegan a hacer algo de verdad, ¿sabes? No, ya no solo factor psicológico de me meto en la pelea, se cagan todos, sino que llegue a hacer algo, ¿sabes? Aunque sea derrotar a un monstruito. En la casa de Saitama. Para los que no recuerden, fue allí precisamente para derrotarlo y evitar que la supere. Hay más Tam Top, hay un puñado de Tam Top, hay un Tam Top vegano o algo así, Tam Top vegetarian creo que se llama, algo así. No es coña, hay un Tam Top vegetariano.
Sí, 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 estoy casi seguro que sí. Lo mismo que quiso hacer el penco este. Y yo sé que todos amamos a Fubuki, yo también la amo, pero como dije, hay cosas mucho mayores en las que preocuparse en este universo, que por si este o este otro me va a superar. Pero bueno, como recordarán, la Asociación de Monstruos se pone en movimiento y secuestra al hijo de un ejecutivo importante para la Asociación de Héroes. Entonces Chill Emperor y Metal Knight están discutiendo sobre el tema para que seguido, literalmente, Metal Knight diga que lo mejor es que cuando encuentren la base de la asociación la bombardeen por completo. O sea, a ver si te entiendo. Quieres destruir la base de los monstruos a costa de sacrificar la vida de un ser inocente, que como añadido es un niño, que como añadido es el... A ver, a nivel de razonamiento lógico, si eres muy cruel y muy frío, teniendo en cuenta lo peligrosa que era la organización de monstruos, a lo mejor les hubiera valido la pena. hijo de un ejecutivo y que como añadido es uno de los más importantes para la asociación de héroes, provocando que de esta manera, por tu acción rápida y eficaz, la imagen de los héroes se vea afectada debido a que ellos mismos provocaron la muerte del careverga este y que posiblemente el soplalabios este tome acciones en contra de la asociación de héroes. Ese es tu plan, Metal Knight. Y para colmo se molesta cuando el niño se niega y dice que entonces no cuenten con él para detener a los monstruos. Sin duda, un gran ejemplo de héroe el Metal Knight este, todo un capo. Como bien dice Chill Emperor. Realmente quiere que la... Ya, pero bueno, es que el caso de Metal Knight, si estás al día, sabes que Metal Knight no es un héroe, ¿sabes? Metal Knight es literalmente un tío con ansias de ser un dictador. O sea, bueno, no es, quiero decir, seguramente sea un amante de las robo-waifus. las cosas se hagan a su manera. Y finalmente llegamos al último momento y al que todos veíamos venir. Los héroes acorralan a Garou y tras la aplastante derrota por parte de este, Death Gatling prepara su ataque final, por lo que Garou le advierte que no lo haga, o inevitablemente el niño que hay dentro de la cabaña saldrá dañado. Cosa que es verdad, pero Gatling no lo escucha y abre fuego. Hombre, a ver, pero aquí, siendo sinceros, ellos no sabían que estaba el niño, ¿no? No hay ninguna razón para fiarte de Garou. Quiero decir, al final Garou es un tío malo, que ha derrotado a hombres y tal. Entonces, aquí tú te fiarías de Garou, siendo objetivos. Tú como ver dirías, me estás vacilando, ¿sabes? Te mato y ya está. ¿No? Yo creo que no tenía ninguna pista de que un niño había ahí, que yo recuerde. De no ser por Garou, el niño habría terminado hecho un colador, que entiendo que te lo está diciendo el cazador de héroes y que suena a excusa barata para salvarse del ataque. Pero men, yo levantaría una ceja, solo digo eso. Bien, señalado todos los momentos de irresponsabilidad de los héroes, me gustaría profundizar un poco más en el punto del video. Pero antes quisiera hacer un mini análisis sobre Garou, ya que como cazador de héroes de su respectivo universo considero que puede enriquecer bastante el video. Además quiero defenderlo un poco. Para empezar, he visto muchísimas opiniones sobre Garou, pero mayormente hay una que se repite bastante. Destruyó el mundo porque le ¿Está Garou repartidor? Bueno, si se le da un arco hacían interesante. bullying. Y man, yo puedo entender por qué piensas esto, pero con todo respeto, estás reduciendo un personaje de la magnitud de Garou a algo tan simple y superficial como ese facto que te acabas de mandar. Primero, quiero señalar que no se debe subestimar el bullying. Una buena parte de los asesinos en serie de la historia han surgido por culpa del bullying. No sé qué tan real es eso. No sé. Yo creo que muchos ya venían de base tocados. Que obviamente si un mal ambiente aparte de venir de bases tocados lo complica. Pero no sé si todos los asesinos nacieron de mala familia. No sé, no sabría qué decir qué porcentaje. Yo diría que más que del bullying, yo diría que de familias inestables es más importante normalmente que el bullying. Bullying destruye y minimizarlo es un crimen. Segundo, el monstruo humano no es un villano, es un antihéroe. Para Garou, la figura de un héroe nunca fue un símbolo de paz, ya que como bien es sabido, él era el villano de su escuela, mientras que el popular aprovechaba su rol de héroe para humillarlo y golpearlo. Aunque Garou diga lo contrario, él nunca quiso ser un villano, pero cuando día tras día te señalan con un adjetivo, al final ese adjetivo se termina volviendo parte de tu esencia, a menos que tengas una fuerza de voluntad tremenda. Y tercero, Garou no buscaba sumergir al mundo en la maldad. Su verdadero objetivo era muy parecido al desastre al final de Shippuden, pero bien hecho. Él buscaba crear una utopía con el pensamiento de que al él ser una maldad absoluta, el mundo entero tendría un enemigo en común y olvidarían todas sus diferencias y conflictos para sobrevivir a su mandato. Es un objetivo Un poco fumado. noble, pero que posee algunas fallas y no tuvo la mejor ejecución. Se ha demostrado infinidad de no veces suele salir muy bien ese objetivo. Creo que lo único que le salió bien es el de Code Geass. que lastimosamente una utopía nunca será posible. Siempre existirán conflictos y diferencias, porque somos humanos, no podemos cambiar eso. Sin embargo, lo que empujó a Garou hacia ese ideal fue evidentemente la presencia de monstruos, pero también la ineptitud de los héroes, siendo capaces de no hacer nada mientras la gente muere o siendo capaces de acabar con la vida de inocentes por accidente o por un descuido. Garou quería cambiar eso, nunca estuvo del lado del bien ni tampoco del mal. Quería un punto de inflexión en el que acabaran estos conflictos entre humanos y humanos y entre humanos y monstruos, que a decir verdad hubiese suponido un gran cambio, ya que seguramente no volverían ¿Comente más Garou cósmico o Gárgola? A nivel de diseño. a haber más ataques de monstruos y por ende los héroes no volverían a provocar daños como estos. Que cabe aclarar que no estoy justificando o romantizando sus actos, solo digo que su ideal y pensamiento respecto a los héroes y monstruos estaban en lo correcto. Ok, pero ¿por qué los héroes eran tan descuidados o irresponsables como para cometer acciones como esta? ¿Fue por errores de One, el creador, o simplemente este lo hizo así a propósito? Y a mi parecer es la primera. Está hecho, yo creo que está hecho a propósito. Sobre todo la parte de la organización de la asociación de héroes. Y que quiero decir, literalmente valoran cosas como la popularidad y todo esto. Está hecho a propósito.
Todos sabemos que One comenzó One Efectivamente, Punch Man bastante simplemente por cómico. diversión y como que hacía las cosas un poco a lo bruto, ¿no? Pero a partir de lo que sería la segunda temporada se puede notar que ya se empezaba a tomar la obra más en serio y las irresponsabilidades o descuidos de los héroes sufrieron una disminución enorme, por lo que supongo que Bueno, quizá al inicio sí que fue por descuido. Eso simplemente fueron seguro. consecuencias a raíz de que One no se tomaba la obra tan en serio por ese entonces. Aún así, se me hacía interesante tocar este tema en un video. Pero bueno, como saben, esto es solo mi opinión y si desean dejar la suya pueden hacerlo en los comentarios. Aclarar que siempre con respeto, ya que ni siquiera voy a tomar en cuenta los que vengan con intenciones de provocar un conflicto. Quiero gente que de verdad entienda el punto del video y que desee generar un debate sano Ya, sobre el arrojar tema. un Pero río, bueno, toque como golpes, siempre, yo qué sé. gracias por elegirme un día más y para terminar quiero decir una última cosa. Incineral. Inesperado su final.